¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hoy vamos a hablar de un tema que trae molestos a quienes vivimos en el Valle de México. La contingencia ambiental ha puesto de chivo expiatorio al automóvil y el programa Hoy No Circula pareciera ser la única solución que en lo inmediato podría salvarnos, siempre y cuando no llueva, porque la lluvia parecía en realidad la única política pública que va a acabar con esta contingencia ambiental. La disputa sobre la utilidad del programa Hoy No Circula es cada día más insistente en las redes, en la conversación cotidiana, en el café con la familia. Hoy vamos a hablar con usted de las bondades y de los puntos negativos de este programa, pero vamos a ampliar la discusión para ver cuáles son esas otras medidas que en efecto podrían hacer que futuras contingencias ambientales no acabaran afectando solo al automóvil, sino resolviendo de fondo, estructuralmente, un asunto que está dañando la salud de muchos de quienes vivimos en la ciudad capital y en la zona conurbana. Hoy no circula. Este es el tema en Espiral esta noche. Comenzamos. El 77% de la población en México vive en ciudades. Estas se han expandido 4 veces más que su población en los últimos 30 años. Las urbes se desarrollan con poca planeación y en ocasiones sin control alguno, generando que las personas vivan dispersas en el territorio. En las ciudades demasiado expandidas, se vuelve muy difícil implementar sistemas de transporte público eficientes y de calidad, ya que dar cobertura a tan amplias extensiones para pocas personas es demasiado costoso y motiva el uso del auto particular para desplazarse. Esto representa enormes costos económicos que por un lado absorben los gobiernos locales, dificultando la prestación de servicios públicos como en vialidades, transporte, seguridad y alumbrado, por mencionar algunos. Por otro lado, están los costos que pagamos todos, como accidentes, contaminación ambiental y alto consumo energético. Así, las ciudades se convierten en lugares menos sostenibles, con baja calidad de vida y con una visión a futuro poco prometedora. El tiempo corre y las ciudades siguen en expansión. Podemos cambiar su rumbo y construir ciudades más humanas, donde vivir y realizar nuestras actividades cotidianas sea más disfrutable. Buenas noches. Vamos a hablar sobre el Hoy No Circula. Nos preguntamos hoy si funciona o no funciona. Y tengo invitados con cartas credenciales para responder esta pregunta, o por lo menos para darnos elementos de tal forma que podamos nosotros responderla. Les doy la bienvenida y como esta edición del programa, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Comenzamos con Gabriela Niño. Gracias, gracias por la invitación. Gabriela Niño, consultora de Comunica la Ciudad y coordinadora de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¿Qué sabes tú de este tema? Mucho, muchas cosas. ¿En qué nos vas a ilustrar hoy en la noche? Pues normas federales, todo el asunto más en el enfoque local de la zona metropolitana, acciones muy concretas para resolver esta crisis ambiental. Me dicen que también le sabes a la calidad de los combustibles. También sabemos sobre calidad de combustibles. Sí, que traes muy mala gasolina. Me guardas la respuesta para el ratito, a ver si es cierto. Al rato te contamos. Y le doy la bienvenida también a Laura Yanca. Me da mucho gusto tenerle aquí. Gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación. Soy arquitecta, urbanista, fundadora de una ONG, una asociación civil de espacio público de desarrollo urbano. Y fui coordinadora, me tocó ser responsable y coordinadora del proyecto de revisión del Plan Urbano de Desarrollo Urbano, que es el Programa General de Desarrollo Urbano, por más de 4 años, ¿no? Un poco la plataforma territorial y espacial de toda la Ciudad de México. Y entonces, en ese sentido, obviamente hay una aproximación desde la planeación, desde el ordenamiento territorial, del tema ambiental. Laura, la verdad es que muy bienvenida a tu participación, porque los que vivimos en la ciudad, lo digo sin broma, dudamos que exista un plan urbano. Y si existe, sobre todo estamos seguros que lo violan varias veces al minuto.
Entonces será interesante que nos ayudes a entender cómo funciona esa regulación que permite ver a las ciudades en el tiempo, pues, y garantizarnos que llevan algún tipo de rumbo. Le doy la bienvenida también a Diana Fernández. Mucho gusto. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy actualmente el presidente de la Iniciativa Climática de México. Es una pequeña fundación que apoya esfuerzos para mitigar el cambio climático. Pero me pasé 25 años trabajando temas de contaminación del aire, incluyendo mi doctorado, y tuve el gran privilegio de trabajar muchos años para el Instituto Nacional de Ecología. Y al rato tocaremos el tema que algunos de los rezagos por muchos años que hoy estamos pagando, las consecuencias, viene de que normatividad federal se quedó estancada por más de una década. En fin, vamos a platicar de varias cosas y también ojalá pueda yo contribuir en este programa a explicar al público en general, a la audiencia, algunas de las muchas dudas, interrogantes que seguramente tienen. Sí, este es un programa que estaría muy bien tener línea telefónica, porque las cosas son muchas, pero te voy lanzando la pregunta, es ¿cómo llegamos a esta crisis? Y la verdad, hoy no circula, ¿es la solución? O la verdad es que es una medida demagógica para no tomar las soluciones serias. Pero les guardo Ahorita la pregunta entramos, y ahorita claro. le entramos. Déjame darle la bienvenida a Bernardo Baranda. Me da mucho gusto, Bernardo. Gracias, Ricardo. Pues aquí yo soy Bernardo Baranda, soy director desde hace 10 años del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que es un think tank internacional que nos dedicamos a temas de cómo mejorar la movilidad, cómo ayudarle a los gobiernos a tener mejores proyectos de transporte público, no motorizado. Y bueno, yo además estoy en el comité asesor de la CAME, junto con Adrián, y pues estamos dando ese tipo de, digamos, ideas, soluciones. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, que es la comisión encargada de justamente de coordinar los diferentes... Del 1 al 10, ¿cuánto caso te hacen? Pues hasta ahorita yo creo que 9, pero vamos a ver a la hora de implementar proyectos. Muy bien, porque sí, no cabe duda que el tema, el transporte público, gratuito, no contaminante, de calidad, es algo que todos ambicionamos, pero se nos antoja que es una cosa como para nuestros nietos. Entonces vamos a ver si es cierto. Pero, a ver, ese seguramente serán los temas de salida del programa. Déjenme entrar al programa pidiéndoles con la generosidad que se merece la audiencia que nos expliquen cómo llegamos aquí. Si durante muchos años libramos el tema de la contingencia ambiental y de pronto nos estamos todos ahogando. ¿De quién es culpa? ¿A quién se le echamos? Nos enojamos con el señor clima, con el señor gobernador, con el señor automóvil, con el señor que tira la basura. ¿Dónde está el adversario de esta historia o con todos juntos? ¿Quién quiere? A ver, de una vez entro contigo. Si quieres, yo empiezo con algunos elementos. Y qué bueno que vamos a tocar este primer tema. ¿Cómo llegamos a donde estamos? Es la combinación, es la acumulación de varios factores, algunos totalmente independientes. A ver, vamos rápidamente a desmenuzarlos. Primero, si vemos las tendencias de contaminación del aire, de los niveles de contaminación de los últimos 25 años, veníamos claramente bajando los picos de ozono, se venía limpiando el aire paulatinamente hasta hace como 3 o 4 años, donde dejó de mejorar la calidad del aire, se empezó a aplanar la en tendencia. 2012. Por ahí, pero esto es una cosa que se fue dando gradualmente. Veníamos bajando suavemente, se empieza a emparejar hace 3, 4 años y ya no seguíamos mejorando, ya no seguía este proceso de mejora, al cual llegamos fundamentalmente por tecnología, avances en tecnología vehicular, mejoras de combustibles, etcétera, que se dieron hace 15 o 20 años. Y después de esos esfuerzos ya no se hicieron demasiadas cosas, entonces nos alcanzó en aquel momento y con el recambio de la flota, tecnologías que iban entrando, mejores combustibles, para una mejoría, pero ya no veníamos mejorando en los últimos años. ¿Qué es lo que significa? Que independientemente de otros factores que ahora comentamos, tarde o temprano íbamos a empezar a volver a elevar las concentraciones de contaminantes. Ya veníamos, ya no mejorábamos, íbamos para arriba. Siguiente factor. Traíamos un rezago en varios tipos de instrumentos normativos. Uno muy importante, la Secretaría de Salud es la responsable de establecer cuáles son las normas que nos dicen qué tanta contaminación es aceptable de acuerdo a los riesgos. Entonces, traíamos un rezago de algo así como 10 años en donde
para el tipo de concentraciones que traíamos en la última década, en otras partes del mundo hubiera sido motivo para decir, cuidado, tenemos altos niveles de contaminación. Como en eso no habíamos actualizado con la suficiente rapidez las normas de salud, creíamos que estábamos bien. Traíamos termómetro viejo, pues. Exactamente, Ricardo, termómetro viejo. Entonces, ¿qué ocurre? Que afortunada y responsablemente, aunque un poquito tarde, hace año y medio la Secretaría de Salud actualiza los estándares de calidad del aire. ¿Qué quiere decir esto? Que para una misma concentración, 100 puntos de concentración de ozono, eso nos correspondía antes del cambio a 100 IMECAS, ¿de acuerdo? El índice que todos entienden. Al día siguiente que cambió la norma, hace año y medio, la misma concentración, no había más contaminación, la misma, ahora eran 130 o 140. Okay. Faltó avisarle a las personas de esto. Bueno, ese es un siguiente factor. Qué bueno que estuvo esa alarma ahí. Siguiente cuestión. Rezago en la normatividad para vehículos, para automóviles tanto nuevos como en la verificación. O sea, normas viejas. A los automóviles nuevos hay que dar un salto y exigirles lo que hoy pueden cumplir y que cumplen en otras partes del mundo. Se rezagó la norma, tiene más de 10 años, se tiene que actualizar. A los vehículos en circulación tienen su norma, coloquialmente llamada de verificación, que establece cuántos límites se permite que emitan de contaminantes, y esa se rezagó también, tenía más de una década. Pero esto, por todo lo que está diciendo, no es que haya habido más contaminación, es que ahora la medimos distinto. Así es, en buena medida, pero no estábamos bien, hoy lo reconocemos y eso es bueno. Último elemento, totalmente ajeno a los anteriores. Pero está igual de contaminado entonces que hace 4 años, que hace 3, este no es un peor año. No, bueno, quizás sea un poquito peor, ¿por qué? Porque lo que tenemos también, una tendencia que no ayuda, muy clara ahora, es un incremento paulatino de la temperatura. Y dirán que no están viendo, ¿y eso qué? La temperatura. Entre mayor temperatura pico alcanzas en el día, 28, 30 grados a veces, ya acabamos de pasar el abril más caliente de la historia, y mayo va para allá. Y eso lanza para arriba los picos de ozono. Estimula mucho la formación de ozono con las emisiones de óxidos de nitrógeno. Estamos más o menos igual que hace 4 años, pero con una temperatura mayor que te levanta los picos. Es correcto. Ese es el diagnóstico. Y con un reconocimiento ahora en salud de que estamos mal. Claro que todo esto se magnifica porque no hemos sabido o no se ha sabido explicar a la gente el contexto. Hace 2, 3 años tuvimos varios días que andaban en este nivel de concentración que no de IMECAS, porque antes eran menos IMECAS. Okay. ¿Se ajusta correctamente? ¿Están de acuerdo? Este es un diagnóstico, algo que añadir nomás para decir. Sí, yo añadiría una cosa más, que la Suprema Corte hace el anuncio, ¿no?, de el que es anticonstitucional y discriminatorio, el hoy no circula, pero lo hace... que independientemente del año, exactamente, si el carro pasa la verificación, debe circular. Es decir, que el año ya no sea variable. Esa fue lo que hizo la Suprema. El año era lo que generaba la discriminación. Yo tengo un carro 1938, pues está motor nuevo, ¿por qué no va a circular? Eso fue lo que dijo la Corte, ¿no? Exactamente. Entonces, eso aplicaba para quienes presentaron el amparo, pero el gobierno lo generaliza para todos, y entonces ahora se suman a la flota más de 700,000 vehículos en un primer periodo de verificación. Entonces, también eso suma a la concentración. A ver, Gabriela, esto es bien importante. Los que se habían amparado, y tenían razón en ampararse, ganaron. Dijeron, bueno, si mi carro pasa, no importa que sea de 1890. ¿No? El tema es que pronto el gobierno de la ciudad, en junio del año pasado, dice, pues ahora sí, todos, si pasan, no hay problema. Pero los verificentros... Es que ese era el problema. Son muy corruptos, ¿no? A ver, exacto, ese es el problema, la corrupción que existe en los verificentros, que por más que tú puedas mantener tu coche y lo sometas a un mantenimiento constante, si el coche es de 20 años de antigüedad, pues podrá seguir funcionando, aunque la tendencia de los motores o el desgaste del motor es que, bueno, pues cada vez es menos eficiente y más contaminante. Repite la cifra, ¿cuántos vehículos más de junio para acá, de junio del año pasado? Pues hay una aproximada entre 600 y 700,000 vehículos, ¿no? Lo cual se sumaron a la flota. Exactamente. Sí, yo quisiera intervenir. También creo que otro factor es justamente esto. O sea, tenemos una crisis de calidad del aire, pero también tenemos una crisis de congestión, que están muy relacionadas. Entonces, tienes un espacio finito en la ciudad y tienes una tendencia de cómo ha ido aumentando el parque vehicular en los últimos años, y pues también las velocidades bajan. Las horas de congestión aumentan, y entonces esto también contribuye
a la crisis que Recuérdame tenemos. la cifra. Traemos en promedio 14 kilómetros por hora. Entre 12 y 14, y hace 20 años era alrededor de 21. Y hace más... No, bueno, pues en los 60. Estamos a punto de llegar Al a un colapso. promedio igual al de caminar, ¿no? Sí, bueno, O- caminas a 5 kilómetros por hora, en bicicleta vas a 15. Yo en parte por eso uso la bicicleta, llego más rápido a los lugares alrededor de 5 kilómetros. ¿Algo más que nos explique, Laura, este Sí. diagnóstico? Sí, a mí me gustaría plantear, o tal vez otro escenario que un poco contribuye al comentario de Bernardo, que tiene que ver con un poco con la falta de visión o la falta de planeación en general que padecemos prácticamente todas las ciudades latinoamericanas y sobre todo, y digamos en el caso específico, la Ciudad de México. En la administración pasada se terminó de redactar el programa del ProAire, que es un programa que ve para la zona metropolitana de México y donde plantea una serie de medidas que van más allá de un programa o de temas que tienen que ver con la tecnología o cambios de flota o medidas de restricción del uso del automóvil, sino que tienen que ver con una serie de medidas que más bien entienden el territorio y entienden el aire, ¿no? Y entienden el espacio de una manera mucho más sistémica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, plantea una línea muy clara diciendo, una postura donde dice este tipo de medidas van a ser rebasadas, ¿no? Y entonces lo que se tendría que hacer, ya como siguiente paso, es nuevamente entender esto desde una perspectiva mucho más ProAire, integral. que es un programa que se atiende durante la administración de Marcelo Ebrard, ya preveía Sí. que había necesidad de actuar normas y cambiar políticas para actualizarlas. Desde una perspectiva integral, es decir, no nada más desde una Secretaría ¿El de Medio ProAire Ambiente. es zona metropolitana o son los distritos? Es zona federales? Zona metropolitana. metropolitana. Zona metropolitana, o sea, el Estado de México está ahí. Exacto. A ver, ya más o menos nos explica, le voy a añadir una variable más que ha estado en el debate público, la ausencia de una buena coordinación entre las autoridades que confluyen por sus potestades en el Valle de México, es decir, gobiernos municipales del Estado de México, gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones, una partecita de Morelos, una partecita de Hidalgo. Ahí también hay una dinámica con la que coincidirán mala coordinación. A partir de esto hay una pregunta obligada que nos hacemos muchos, y es, ¿solo había digamos, el hoy no circula era la única y principal solución? ¿O debió haberse planteado otras soluciones? Si ustedes hubiesen sido Erubiel Ávila y Miguel Ángel Mancera, hubiesen decidido el hoy no circula. En fin, me parece que aquí empieza la pregunta difícil. Sí, pero, no, pero, ustedes tendrán sus argumentos. Les voy a pedir para que se explayen con la suficiente generosidad que me permitan irme a corte y de regreso, porque ya los veo con muchas ganas de responder, así les pido, frenen sus caballos, como dicen en inglés, y estamos a la vuelta para hablar de la viabilidad del hoy no circula como solución a esta crisis ambiental de la que estamos hablando. Quédense con nosotros, regresamos. Una herramienta para frenar el crecimiento desmedido de la mancha urbana es el desarrollo orientado al transporte. Este implica concentrar el desarrollo de vivienda, empleos y servicios alrededor de estaciones de transporte público y convertir estas zonas en áreas peatonales y ciclistas. El desarrollo orientado al transporte permite caminar y pedalear en una ciudad conectada, con transporte público eficiente y con mezcla de usos de suelo. Una ciudad densa, compacta y donde se pueda cambiar el auto por otros medios de transporte. Este tipo de desarrollo se ha implementado en diversas ciudades del mundo. En Latinoamérica tenemos como ejemplo a Curitiba, en Brasil, un caso de éxito donde la calidad de vida de sus habitantes y al mismo tiempo la economía han mejorado gracias a la implementación de estrategias de desarrollo orientado al transporte. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la calidad del aire en el Valle de México y concretamente el programa Hoy No Circula. Ahora, antes de irnos a corte, mencionaste algo que parece importante resaltar. Cierra la administración de Marcelo Ebrard
con un programa, el ProAire, donde ya se anunciaba la necesidad de modificar normas, de modificar políticas, de modificar acciones. Ese aviso fue escuchado por la autoridad que siguió, la Miguel Ángel Mancera, por las autoridades del Estado de México, que también son responsables de este asunto. La verdad, Sí, no. Primero, y luego ya te explicas. Ese instrumento, ¿no? Sí. Que es el ProAire, de hecho fue publicado al inicio de esta administración, fue desarrollado en la administración pasada, pero fue publicado, digamos, en la Gaceta Oficial al inicio de esta administración. Entonces, en ese sentido, sí se vio, se leyó, pero a mí lo que me viene como de primera instancia a la cabeza, y siendo y habiendo sido parte del equipo y como funcionaria al inicio de esta administración, me viene a la mente como dos cosas. Uno es que hay tal vez y por parte de quienes también estamos aquí en esta mesa, de repente una creencia que los planes o los instrumentos, una vez que ya estén publicados, van a operar por sí solos, ¿no? O sea, es decir, las normas, las leyes necesitan de mucho más dientes. O sea, estaba el plan, pero no hay aterrizaje, no había pista de aterrizaje. No hay aterrizaje. Para aterrizarlo se necesitaba de entrada de mucha voluntad política y de esto de muchísima coordinación por parte de... A ver, la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, ¿lo leyó y lo operó o nada más lo leyó? Nada más lo leyó. Muy bien. ¿Están de acuerdo en este asunto? Yo lo que diría es, no había suficiente estímulo o presión política para que tanto los actores locales, el jefe de gobierno, el gobernador del Estado de México y el gobierno federal tomaran cartas en el asunto de la contaminación hasta que, con lo que hablamos hace un momento, cambia la norma de salud y de pronto, ante los mismos niveles de contaminación, hay una gran alarma. Entonces, si no hubiera sido por el cambio de salud, hoy nadie tendría preocupaciones, estaríamos quitados de la pena y se acumularía aún por más tiempo el problema. Yo también agregaría algo más desde el enfoque federal. O sea, yo creo que hay un abandono completo, y Adrián lo mencionaba, de por lo menos 10 años de una serie de actualizaciones en materia de normas que regulan la parte de los vehículos que se venden en este país, que se arman aquí, que se exportan a Estados Unidos y Canadá, pero que aquí nos dejan lo más sucio, ¿no? Y en la parte de las normas de salud, ¿no? Que después de muchos años solo modifican los parámetros, que aún estamos por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que eso entonces genera también una nueva forma de medir y la otra cosa que diría yo, y que me preguntaste, es la parte de la calidad de los combustibles. Entonces también ha habido una ausencia de parte del gobierno federal en cuanto a la agenda de calidad del aire, cuando nos cuesta el 3.2% del Producto Interno Bruto de nuestro país cada año. Hay que dedicarle ahí un poco de tiempo porque pues vamos y llenamos los tanques con combustibles que no sabemos ni de qué calidad Sobre son. todo el diésel. Y luego nos la cobran muy cara, ¿eh? Sí, Eso yo tengo también hay que aquí... decir. Pero déjame nada más cerrar esta lógica. Entonces, hay un plan, hay un aviso, no se aterriza, es el cambio de la normatividad en salud lo que detona. Y en ese momento, como ciudadanos de esta capital, pareciera, seguramente se han tomado otras medidas, pero parecía que la principal es el no circula. Entonces, ahora sí les lanzo directamente. Era la solución. Si ustedes hubiesen sido el gobierno de la ciudad, hubieran dicho, sí, el no circula, vamos por ahí. Sí, no, y luego argumenten a favor o en contra del programa. Adelante, Bernardo. Sí, yo creo que, digamos, evidentemente no es un programa que se solucione la cuestión de fondo, pero yo creo que sí, digamos, hay un protocolo, es, digamos, lo que ya tenía el gobierno como ruta para este tipo de emergencias. Que va a ser algo permanente, bueno, eso es muy cuestionable, que desde luego tiene que estar complementado con muchas otras medidas, es indudable. Pero ante la crisis, creo que sí se tenía que tomar Estás diciendo, porque, a ver, una cosa es que digas, no, pues la ventaja es que yo ya tenía las llaves, entonces ya podía abrir la puerta. La siguiente pregunta es, ¿y esa era la puerta que había que cerrar o que abrir? Es decir, ¿sirve desde tu punto de vista para disminuir los contaminantes? Digo, no es, digamos, drásticamente no, pero de que ayuda, ayuda. Y digamos, y además crea una conciencia, ¿no? Gracias a eso estamos hablando de esto y digamos, y creo que también los automovilistas y todos tenemos que empezar a asumir
nuestra corresponsabilidad en el tema, que creo que si no ha surgido esta crisis, pues como dice Adrián, nos seguimos con los niveles que había anteriormente. Claro. A mí sí a mí sí me preocupa que se sigan tal vez aplaudiendo medidas paliativas, ¿no? Que tiene, y sobre todo en el caso del Hoy No Circula, que fue como una institucionalización de una política que surgió en algún momento, que se convirtió casi en Biblia y nuevamente aislada, como lo mencionaba tal vez anteriormente. Creo que más bien viendo desde el punto de vista, bueno, qué es lo que está originando los viajes, qué es lo que está originando la cantidad de los traslados por lo cual la gente se monta en el coche, ¿no? Entonces ahí lo que hace falta es de entrada un entendimiento de dónde están sucediendo estos viajes, es decir, el territorio, entender el territorio que desde las últimas 3, 4 décadas no es parte ni del discurso ni de la agenda política. Pero a ver, voy a hacer esto. Tenemos que imaginarnos otra ciudad distinta a la que estamos viviendo. Pero tenemos hoy una emergencia. Entonces, necesito preguntar, porque necesito hacerlo en las dos dimensiones, incluso como si en el programa les pusiera 2 relojes. Claro. Uno que es para los próximos 15 minutos y otro que es para los próximos 3 días. Déjenme centrar en los 15 minutos. Tienes una contingencia ambiental. ¿Vas por el Hoy No Circula? Mira, adelante. Gracias. Sí, pero yo diría que acompañado de otro tipo de acciones de corto plazo. Trabajo en casa, horarios escalonados, carriles confinados para vehículos como que utilizan más de un solo espacio, ¿no? Como el carpooling. Promover, no sé, como otro tipo de medidas que den prioridad al transporte público en vialidades de rápidas. Ese tipo de acciones yo las dejaría como de corto plazo, de los 15 minutos. Mira, de la pregunta concreta que haces, primero coincido curiosamente con todos, porque Laura y Bernardo no están en contradicción. ¿Por qué las autoridades decidieron el Hoy No Circula doble y aplicado a todos, incluyendo a los ceros? Está clarísimo, porque se cometió el error que ya nos describió Gaby, que es, soltaron durante los últimos meses, permitieron por razones de corrupción o por lo que sea, que las cifras varían, 700,000, hay quien dice que más de 1 millón de vehículos, que por años ostentaban calcomanía 1 y 2, que no circulaban un día a la semana, los sueltas y sumas ese número de 200, 300,000 adicionales por día, pero lo más grave que hay que pensar, más que el número absoluto, cada uno de esos contamina por 10 o por 20. Eso derramó el vaso, como ya lo platicamos hace rato, y entonces no quedaba otra ante esa situación equivocada que ir a detener a quienes, no a los ceros que no contaminan, a los que ahora traen cero y que contaminan mucho. No había de otra. Y qué bueno que dijeron que es temporal. Entonces, para cubrir un error gravísimo que se soltó a todos estos, no tenían otra opción. Pero hay que regresar al tema de Laura, que es estructuralmente, no importa que sea esta situación, hay que buscar cómo solucionas de fondo el problema. A ver, nada más tengo ahí 2 discusiones que quienes están viendo el programa nos han hecho notar a partir de las redes sociales. La primera es, pues habrán sacado una cantidad importante de vehículos de la superficie rodante, pero eso no ha ayudado. Y no ha ayudado porque, según distintas voces, pues la verdad es que la contaminación que aportan los automóviles no es tan grave como la que aportan otros agentes contaminantes. Entonces, se las dejo, primera pregunta. No es una solución, es decir, es tomar un liquidito para curar el estómago cuando el problema es de gastroenteritis, ¿no? Entonces, esta es la primera discusión. La segunda es que está probado que quien tiene recursos, pues va y se compra otro carro. Entonces, que es probable que esta medida lo que haga es aumentar todavía más el parque vehicular. ¿Qué le responden a quienes nos han hecho llegar estas 2 observaciones? Bueno, yo diría que sí, que tampoco, o sea, transporte de carga en específico en la Ciudad de México genera la mayor contaminación, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de combustible que usa. Y no los tocaron. No los tocaron, no se tocaban, ¿no? Y básicamente la gente se queja del transporte público, ¿no? Que dicen, bueno, limitas mi circulación a un vehículo que es 2016, ¿no? Y que tiene toda la tecnología para ser lo más eficiente, pero entonces me estás ofreciendo un transporte público que no cuenta o no tiene las condiciones, que además no tiene el combustible que se requiere, ¿no? Entonces, hay datos que dicen que, bueno, que la mayor generación de partículas, PM2.5 y PM10, que en su totalidad son básicamente hollín,
son las que más contaminan, porque este tipo de contaminantes al mezclarse con otros generan efectos cancerígenos en la salud. Sí. Entonces el problema es grave porque también podemos decir, la flota de pequeños, de ligeros, contamina menos que la de pesados, aunque la flota de pesados es más, ¿Les puedo hacer es una más pregunta pequeña. de tipo político? El transporte de carga está muy bien organizado. Es decir, son clientelas Sí, claro. que mueven votos, que te pueden atravesar vehículos a la mitad del periférico, que te pueden poner en jaque la ciudad. Entonces, con esos no me meto. Pero en cambio, con los ciudadanos están muy mal organizados, pues me voy con lo no circula, que no hay manera que se genere un bloque en contra. ¿No es que también el gobernante vio estos dos asuntos y por ejemplo dijo, me meto con el hoy no circula, pero no toco a transporte de carga, nada más para entender cómo se toman estas decisiones? ¿Me Yo estás creo- riendo, Laura? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ¿Te escribí algo que ya habías visto? yo creo que todo el transporte, no solamente el transporte de carga, tiene un peso, tiene una dimensión obviamente política, ¿no? Sí creo que yo sí creo que sí es aplaudible entrarle a un tema ciudadano, porque ahí tiene que ver con las grandes transformaciones y las transformaciones estructurales que tiene que ver con una cultura urbana, que tiene que ver con cambiar los patrones y cambiar la manera en que vivimos y nos movemos, sobre todo en la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, sí lo aplaudo, ¿no? ¿Aplaudes que hayan puesto el hoy no circula? Sí. Que sí, aplaudo que aplaudo que digamos que el hoy no circula esté incidiendo en al menos en una reflexión de los ciudadanos de a pie, no necesariamente los choferes de cualquier tipo de transporte, ya sea público o de carga, ¿no? En la manera en que nos estamos moviendo, en ese sentido, ¿no? La verdad es que sí me hago un poco bolas. Es decir, si querían que me diera cuenta que estaba habiendo un problema y querían cambiar mis patrones culturales frente a la contaminación, había muchas maneras, ¿no? Sí. O sea, la verdad. Ahora, yo aplaudir que te metan en problemas laborales, en problemas de escuela, en problemas, ¿no? Ahora- Me parece un poco Sí. injusto, la verdad. Ahora, si yo me desplazo a 2 kilómetros y me puedo ir en bici, está muy bien. Pero si tu transporte es 14 kilómetros o 20 kilómetros diarios, el transporte público está terrible, hijo, la verdad es que es un mal método, francamente, de hacer cultura Sí. y conciencia, ¿no? Perdón que lo plantee así, pero me parece muy alevoso para quien viene de Iztapalapa y va a trabajar a Santa Fe. Parece muy bien de quien va a la Condesa, la del Valle, ¿no? Pero, digamos, tampoco hay que, digamos, los automóviles sí son la gran mayoría de los vehículos. Digo, es cierto que los vehículos de carga y los de transporte público, pues sí deben de ser, desde luego, entrar a programas de verificación, pero también estamos hablando de 6 millones de vehículos en la zona metropolitana aproximadamente, y el 90-95% son automóviles. Entonces tampoco, aunque sí es cierto que el diésel es uno de los más nocivos, también hay otros contaminantes que provocan los automóviles. Entonces tampoco es ¿Por así qué no tan se fácil. metieron con el transporte de carga? Yo creo que es un error, hay que desde No, luego... le estoy preguntando por qué. Yo te ¿Porque digo- no Porque es la sabían SST, o porque hay- políticamente No. son cobardes? No, bueno, ahí tiene que entrar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son Y otra vez volvemos al problema de la descoordinación. Por un lado están los programas para mejorar el aire y por otro lado los de carga. Los de carga son placas federales. Sí. Todos. La No. mayoría, la Ah, mayoría. ¿Por qué el gobierno federal no le entra? Ha sido omiso en el control de los vehículos de carga de placa federal por 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque no ha habido hasta el momento suficiente señalización de decir, a ver, no solo contribuyen de manera importante a la contaminación en volumen, lo decía Gaby, en cuanto a la toxicidad, si ponemos una reflexión de quiénes contribuyen con las cosas que más enferman o pueden enfermar o incluso incrementar la mortalidad prematura, es el diésel. Si me preguntan cuál sería la mayor prioridad por salud, no por el ozonazo, no. Por salud sería una guerra frontal a bajar las emisiones de Pero diésel. vuelvo y sigo sin entender. Es decir, sí le entró en la Secretaría de Medio Ambiente Federal. ¿Por qué no le entró la Secretaría de Comunicaciones? Porque no hay coordinación, ¿no? O sea, es como un abandono de las normas que regulan la verificación. ¿Por qué con los gobiernos placa del Estado federal. de México y de la ciudad no dijeron, oigan, el problema está ahí? Que no alcanzo a entender por qué unos sí y otros no. Perdónenme, El pero tema no le importaba a nadie por muchos años. A nadie le importaba y como tratar de combatir la contaminación iba a tener costos políticos y altos costos económicos, que tenemos que hablar de eso. Entonces,
preferían no generar ellos mismos, donde no había un problema en percepción pública, ellos como gobernantes Sí, no querían generarlo. Siempre es más fácil atacar los problemas de una manera sectorizada y obviamente mantener a la ciudadanía y mantenernos y mantener digamos, el entendimiento completo del asunto y sobre todo de los problemas estructurales más bien atrás. Entonces se trabaja siempre desde una perspectiva. Entonces por eso yo creo que aquí también nos está tocando un poco lo que mencionaba Bernardo, es decir, todavía el 60% de los viajes sí se hacen en transporte. Déjame, voy a corte y sigue, regreso contigo, Laura. Simplemente, yo sí pongo mi hipótesis. Pues porque los automovilistas no están organizados y los transportistas de carga sí. Es mucho más fácil irte contra los desorganizados y proteger a los organizados. Buena lección, ¿eh? Más valdría tomar nota. Vamos a corte y regresamos. ¿Cómo podemos implementar el desarrollo orientado al transporte en México? Transformar la política de vivienda, otorgando créditos a la vivienda cercana al transporte público de calidad. Redistribuir el presupuesto federal e invertirlo en infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público, ya que el 75% del presupuesto federal en transporte se destina a infraestructura para los automóviles, a pesar de que la mayoría de la población no utiliza auto. Replantear la distribución del espacio, como con la reducción de áreas dedicadas al estacionamiento. Este se aprovecharía para vivienda, negocios o incluso espacios públicos. Además, si gestionamos mejor el estacionamiento que ya existe, reducimos el tráfico. De vuelta en Inspiral, hablando de la calidad del aire en la zona del Valle de México y a un tema tan grave como la permisividad que se le da al transporte de carga es el asunto de los combustibles. Ahora nos enteramos que las gasolinas no son de buena calidad, el diésel no es de buena calidad. Y pues como solamente hay un proveedor que es Pemex, pues sí, encara a una Pemex y dice, ¿qué me estabas vendiendo? ¿Qué me estás vendiendo? Entonces te ayudaría, te ruego que nos ayudes para decir qué tan malo está la gasolina, si vale la pena, por cierto, que esté yo pagando Magna versus Premium, y por el otro lado, qué tan bueno, qué tan malo está el diésel que nos está vendiendo Pemex. Sí, yo creo que el problema no está en gasolinas. De hecho, la norma emergente que está vigente actualmente y que sustituye a la previa, que nunca se cumplió y que seguramente Adrián lo va a explicar mejor, te digo básicamente, el problema no está en gasolinas, estamos dentro de los parámetros. ¿Y este mito de que es gasolina china, uno es china? No. Dos, y que es malísima, es rumor. No. Yo creo que es un mito, o sea, importamos prácticamente a Estados Unidos y a Europa, bajo ciertas condiciones, tiene certificados de origen, en donde aquí se tiene que probar que la gasolina viene con las condiciones que debe de ser. El problema, insisto, creo que está en la calidad del diésel, ¿no? El diésel de Pemex, esa es producción nacional, ¿no? No, también es importado. Hay un porcentaje que también se importa. ¿Y qué está mala esa calidad? Sí, básicamente los parámetros están como, lo vamos a decir, son discriminatorios. La norma emergente establece 11 corredores alrededor del territorio nacional de distribución de este diésel de ultrabajo azufre, que está en 15 partes por millón promedio, en zonas fronterizas y en las 3 principales zonas metropolitanas, Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, el resto del país obviamente no tiene acceso a este tipo de combustibles y entonces es un asunto de entrada discriminatorio porque son las zonas, las grandes Pero relacionado ciudades. con la contaminación, ¿no? Exacto, bueno, son 15 partes por millón lo que se distribuye aquí, sin embargo el resto utiliza 500 partes por millón, pero es muy difícil poder medir si realmente nos están vendiendo o nos están dando de estas 15 partes por millón. Entonces, durante mucho tiempo no hubo la calidad que se estaba diciendo, no hay manera de medirlo y entramos en un conflicto. Perdón, pero es que es contradictorio lo que estás diciendo. O sea, ¿no tenía calidad o no lo podemos medir? Porque si no lo podemos medir, yo no sé si tengo la calidad o no. Ambas, o sea, sí se mide, pero se mide por privados, por la industria automotora, por el mismo Pemex. ¿Que no tiene la calidad o que que en sí? algunas no se distribuía como se O sea, tendría hay evidencia que de hacer. que es de mala calidad. Exacto. Quienes pudieron medir constataron que es de mala calidad. En su momento, sí. Ok. A ver, mencionaba Gaby, el tema aquí es el diésel. Para decirlo con mucha claridad, Petróleos Mexicanos durante 8 a 10 años no pudo cumplir lo que era una norma federal obligatoria de suministrar diésel
de bajo contenido de azufre en todo el país. ¿Por qué esto ha sido tan grave y por qué ha tenido repercusiones no solo en la zona metropolitana, sino en todo el país en términos de impactos en contaminación? Porque hace como 15 años que en el desarrollo de las tecnologías de vehículos a diésel, camiones de carga, autobús de pasajeros, etcétera, surgen motores nuevos con equipos de control de emisiones contaminantes, trampas para las partículas, catalizadores para los gases, pero estos sistemas modernos que surgieron hace 15 años necesitaban forzosamente usar diésel sin azufre. En el momento en que llevamos una década de rezago en tener en todo el país el diésel, estuvimos condenados a la obsolescencia tecnológica y hoy, hasta hace muy poco, los vehículos de carga nuevos que alguien puede comprar son tecnologías anteriores, aunque salgan nuevos. Ahora, termino este asunto diciendo, tenemos la esperanza de que ahora sí Pemex pueda cumplir. Ahí el director nuevo de Pemex, yo creo que él va a cumplir con esto. Es un gran compromiso, pero espero que es lo un poco lo cumpla. decía Laura, esta campana que sonó va a llevar a que prestemos sí. atención al Yo diésel. creo que sí. Me muevo a transporte público. A ver, transporte público tenemos de dos tipos. Uno más moderno, que no contamina y que es insuficiente. Y mucho transporte público, que es un desastre. Por cierto, tan poderoso como los que tienen el transporte de carga. Carga. ¿No? O sea, microbuseros, peceritos, Sí, en fin, sí, sí. que la verdad están en estado desastroso. A ver, ahí tú dices, algo de caso nos han hecho en el gobierno. ¿Cuánto caso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos con respecto a inversión en transporte público no contaminante? Bueno, está el caso, por ejemplo, del Metrobús, que se han hecho 6 líneas, pero pues en 10 años, ¿no? Tendríamos que hacerlo mucho más rápido, tendríamos que empezar, el caso del Estado de México ha hecho 3 líneas del equivalente, tendríamos que ir mucho más rápido, obviamente con mejores tecnologías también, ya hay buses. ¿Esta crisis ha lanzado o relanzado un programa Pues yo creo que dentro de Lo va a sí, hacer. claro, dentro de las recomendaciones que se le va a dar a la Comisión Ambiental de la ¿Qué hacemos Megalópolis. con las líneas de peceros? O No, sea, esas tienen que desde luego desaparecer, bueno, modernizarse, ¿no? También, ojo, dan servicio a lugares que donde sí por se eso no hay un requiere. programa para sustituir No, ese sí, parque vehicular. Claro, claro, eso es a lo que debemos de hacer y lo debimos de haber hecho hace 20 años, hace 30 años. ¿Hay compromiso hoy de la autoridad para, aprovechando la crisis, dar ese paso? Pues yo esperaría que sí, más vale, vamos a ver con No, el no te tiempo. estoy preguntando tu deseo ni tu esperanza, No, sino no, si no, tú sí, ves sí. evidencia de que el gobierno está actuando. Pues otra vez se necesita esta coordinación porque le corresponde a las secretarías de transporte de las entidades. Tendríamos que tener un transporte metropolitano también. No es posible que alguien que venga de la zona conurbada del Estado de México tenga que pararse en el límite con la Ciudad de México. Tendríamos que tener muchas más líneas. Nosotros tenemos un estudio, por ejemplo, de que se podrían hacer 29 líneas de Metrobús y Mexibús que le den cobertura a toda la zona metropolitana por un costo de 35,000 millones de pesos, que la verdad no es un dinero extraordinario en cuanto a lo que se gastan en otras ¿Metro? cosas. ¿La inversión en metro? Ampliar líneas más que nuevas, porque sí es muy caro, sí, ampliar algunas y sobre todo ¿Teleféricos? pues tienen menor capacidad, pero pues, pueden llegar en ciertas condiciones, es interesante, pero tampoco es así yo no los pondría en vialidades a nivel en la ciudad, ¿no? Digamos. Ahora, la calidad del transporte que seguimos teniendo es muy mala. O sea, la frecuencia con la que pasa hace que en horas pico tengamos que estar parados en la fila durante una hora. Los vehículos están en estado Saturados. que te lastiman la espalda, pues, cuando te puedes sentar, cuando no. Bueno. En fin, a ver, perdón, pero yo vengo yendo desde hace mucho tiempo que le vamos a dedicar pero a tampoco esto. satanicemos el metro funciona relativamente bien, o sea, digo, yo creo que también mucha de la gente Sí, que dice sí. que jamás se subiría al Si le transporte pegas. público, se va a otra ciudad y lo hace, ¿no? Vamos, el transporte público funciona no óptimamente, pero tampoco es un infierno. Y yo creo que lo que debemos de buscar es que a los que ya actualmente lo usen tengan un mejor servicio y algunos usuarios del auto también empiecen a bajarse y puedan... No, pero a ver, te tengo aquí. Son 6 o 7 cada 10 habitantes del Valle de México que utilizamos transporte público. O sea, No, 7 de vehículo- cada 10 viajes se hacen en se hacen transporte. en transporte público. Y es de pésima calidad. Pésima. O sea, no hay manera de rescatarlo. Digo, hay algunas vías donde es cómodo viajar,
pero el resto es de pésima calidad. Me alarma un poco cuando lo planteas porque parecía que habría que arreglarlo tantito. No, habría que cambiar no, por eso, el pero 60% del tampoco parque. nos vamos con la fantasía que vas a ir sentado. Digo, en Nueva York en el metro vas parado y vas apretado también. Sí. Tienes que mejorar frecuencias, pero lo más importante, la velocidad a la que llegas, ¿no? Y muchas veces sí llegas más rápido en transporte público. Entonces es una de las criterios, pero de que se tiene que mejorar indudablemente y sobre todo integrar. Y esto lo conecto con tu área, es decir, planear la ciudad, ¿no? Para luego hacerle caso a los planes. ¿Tú ves una planeación alrededor del programa del aire que nos contabas, de la visión de mediano plazo, que esté bien diseñado y ves condiciones para aplicar esos programas? Veo que las condiciones están muy difíciles, es decir, el pasar de un rezago en la planeación y sobre todo el ordenamiento territorial a realmente tener instrumentos y sobre todo capacidades de gestión del territorio, hoy en día honestamente lo veo difícil. ¿Por qué? Porque es también entrarle a una lucha o un debate, a organizar también gran parte de lo que está moviendo parte del crecimiento de muchas ciudades, que es el tema inmobiliario, ¿no? O sea, es decir, el origen de todos estos viajes tiene que ver con el crecimiento de la mancha urbana, que tiene que ver nuevamente con el desdoblamiento de las viviendas o los modelos de ciudad horizontal, sin servicios, sin empleo, sobre todo hacia el Estado de México, ¿no? O sea, el crecimiento de la ciudad, de la zona metropolitana en los últimos 10 años tuvo en términos de población una relación de 1.9 versus 4.2, es decir, se creció mucho más en territorio que en población, y esto pues por presiones, ¿no? Por presiones inmobiliarias, por una falta de planeación, por un ambiente completamente de corrupción. Entonces, en ese sentido, parece muy difícil imaginar que podamos hoy en día tener un instrumento. Aún así, la oportunidad está. ¿Por qué? Porque se está revisando ahorita el Programa General de Desarrollo Urbano. Hay un compromiso de revisar el Programa General de Desarrollo Urbano en articulación con el Programa de Ordenamiento Ecológico. Ese, en principio, también tiene que estar articulado con un programa de ordenamiento de la zona metropolitana. Pero aquí lo interesante sería ver, bueno, si realmente esos van a poder, si existe la voluntad política de realmente enfrentar un problema gravísimo que nuevamente tiene que ver con ese desdoblamiento. Yo tengo desdoblamiento. un problema con lo que decías hace un momento, hacia allá quisiera cerrar el programa. Tú decías, bueno, esta crisis, lánzalo, hoy no circula, y el hoy no circula es una buena cosa porque en algún momento, de alguna manera nos hace tener conciencia del problema de contaminación. Bueno, si te la plantea al revés, a mí me preocupa mucho la fuga hacia adelante. La idea de, este es un problemón, pero tenemos una varita mágica que se llama hoy no circula. Sí. Y como la tengo enfrente, ¿para qué invierto en transporte no contaminante? ¿Para qué enfrento a las constructoras que están financiando mi campaña, que están enriqueciendo a mis funcionarios? ¿Para qué me peleo con Pemex? Si es repesado. Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no, francamente son señores muy importantes. ¿Saben qué? Señores automovilistas, con esta varita mágica vamos a resolver el problema. Es exactamente el otro lado de tu visión. Y quiero preguntar si estoy un poco paranoico, podría tener razón. No, si me permites, Ricardo, muy rápidamente. Esta crisis ambiental generó una crisis política de alta magnitud que no se ve a ningún lado. Entonces, el hoy no circula, como ya dijeron mis colegas, no es la solución. Fue una medida de emergencia temporal y esta crisis política genera una oportunidad muy grande que se tiene que aprovechar. Se van a anunciar un paquete espero, muy ambicioso de medidas que vayan al fondo de las cosas, porque si no, ¿qué crees que va a pasar? En unos meses, al mismo lugar, y entonces sí que renuncie todo el mundo y el ridículo generalizado. Que tomen el toro por los cuernos, que en las siguientes 2 o 3 semanas anuncien una cosa ambiciosísima. Están las condiciones. Ya pagaron el costo político y lo van a seguir pagando si no toman ahora el toro por los cuernos. Yo estoy, la verdad, muy entusiasta de que vamos a escuchar cosas que nos van a llamar la atención porque son del tipo de cosas que eran necesarias y no se hicieron por muchos años. Vamos a ver. ¿Cuándo se presentaría el programa? Antes que acabe junio. Tenemos, sí, antes de Esta a finales de cautela junio. de ustedes, o todos ustedes dos, de podríamos tener confianza, es porque han estado participando en este programa integral. Y ese programa integral trae buena cara. Pues por lo menos nos están dejando poner lo que creemos que debe de suceder, entonces, y va a ser algo a más público, ¿no? Entonces, pues ya cada quien tendrá que asumir los costos
políticos y no se hace, pero como dice Adrián, yo espero que es una oportunidad, es una ventana de oportunidad en la cual se puede ser muy ambicioso y desde luego siempre pues el cómo, el implementarlo, ¿no? Que eso luego nos cuesta trabajo, pero hay que ir hacia allá. Gabriela. Sí, yo también creo que más allá de las facultades de los gobiernos locales y el federal, hay muchos otros actores que están poniendo el punto en la mesa diciendo hay recursos, hay esquemas de financiamiento, hay posibilidades, se pueden hacer cambios de política, acciones muy concretas que pueden hacer un cambio estructural, ¿no? Ya tú lo decías, más con el enfoque de la renovación de esos casi 35,000 unidades que están en condiciones de chatarra. Entonces hay acciones que van a estar avisándose, ¿no? Cambio de patrones de conducta, ¿no? Un poco, de una u otra manera, ustedes lo han estado tocando. La Unión Circular está llevando a usar más transporte público, simplemente porque no tienes en qué mover. No tienes otra opción. Y cabe que te sientas más cómodo con el transporte público. Está llevando en efecto a que la gente se organice mejor para familiarmente Planeen hacer mejor. rondas, ¿no? Lo que llamabas tú el carpool, o gente que vive en la misma colonia. Tú planteabas, Gabriel, hace un momento, trabajar en casa, ¿no? Horarios escalonados. Es decir, a ver, esta parte que es más de la sociedad, ¿tienen esperanza que eso también pueda jugar? Porque ahí la autoridad no puede hacer mucho, ¿eh? Sí, bueno, sí, yo creo que esto está invitando a una reflexión de que tenemos que nuevamente cambiar la manera de vivir y de habitar la ciudad, buscando que cada vez trabajemos más cerca, ¿no? O buscar una vivienda más cercana al transporte, o al menos demandar también como ciudadanos al gobierno otro tipo de políticas, que yo creo que es eso. Es decir, esto también lo que está afectando y lo que está poniendo en la cabeza de los ciudadanos, es decir, qué es lo que hay nuevamente detrás. Pues cierro agradeciéndoles mucho. No es un tema sencillo para entender, sobre todo aquellos que estamos lejos de la especialidad. Entonces, les agradezco mucho el esfuerzo que pusieron para explicarnos los desafíos. Y yo me quedo con la última idea. Esto no va a cambiar si no cambiamos nosotros en nuestros hábitos. Claramente la pelota está también de nuestro lado. Estaremos muy enojados por muchas cosas. Pero en parte tenemos responsabilidad con lo que está sucediendo y aprovechemos, como dicen, de la necesidad de virtud para que el Valle de la Ciudad de México dé una vuelta en serio en la manera como nos movemos, como nos transportamos, como vivimos el espacio público. Nos vemos próxima semana aquí en Espiral, mismo horario, Canal 11. Gracias, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.